Bien, ya de regreso. Vamos a desarrollar el tema del síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? ¿A quiénes le afecta? Le afecta a chicos entrados en la adolescencia y también a mayores en menor proporción. Sin embargo, podemos definir el síndrome de Cushing, Gaby, como si fuera que es el autoinfligirse lesiones en el cuerpo con el fin de alterar un estado de ánimo. Sí, justamente, y tenemos que aclarar que el cutting no es con intenciones suicidas. La persona que se lastima no es que está pensando en quitarse la vida, sino es su manera de aliviar algún tipo de emoción, ¿verdad? Sea tristeza, rabia, depresión también. Y, por cierto, yo no sabía que eso tenía un nombre, o sea, era muy común antes, yo veía mucho en las novelas, por ejemplo, famoso Las Rosas de Guadalupe, que mostraba, pero yo no sabía que había un nombre para ese síndrome, así que interesante saber también eso. Claro, Gaby, fíjate que el síndrome de Cushing es básicamente una persona, un chico, adolescente o mayor, de repente se autoinflige lesiones en el cuerpo con el fin de alterar su estado de ánimo, o sea, tratar de eliminar y tratar de erradicar de sí un estado de confusión mental, emocional que tiene, y tratando de compensarlo con esto y llamando la atención a sí mismo seguramente. Y no solamente a través de cortes en la piel, sino también puede ser por consumo exagerado de medicamentos, también envenenamientos inclusive, Gaby. Pueden quemarse también golpes en la cabeza. Golpes en la cabeza, o sea que hay un sinfín de lesiones que pueden provocarse tratando de paliar esta situación anímica, ¿no? Sí, aunque lo más común es el hecho de cortarse, ¿verdad? Famoso en las muñecas o de repente en las piernas, ¿verdad? Y la persona que lo hace, bueno, al momento de hacerse obviamente siente un alivio momentáneo, por eso que, no sé, por la rabia ponele, pero eso cada vez tiene que ir aumentando, cada vez tiene que hacerse más daño para volver a saciar ese sentimiento. Gaby, ¿qué te parece si de repente nos vamos a producción? Preparó algún material hermoso alusivo al tema. Vamos a ver. El síndrome de Cushing se refiere a la automutilación o cortes en la piel que algunos realizan de manera intencional sin el propósito de atentar contra su vida. En muchas ocasiones, estos cortes se convierten en una conducta repetitiva. Para algunas personas podría resultar peligroso si subestiman las consecuencias que pudieran tener dichos cortes. Es un problema en el control de los impulsos. En otras palabras, no pueden resistir a situaciones de estrés o pensamientos agresivos que aparecen de manera repentina. Se estima que 1 de cada 200 jóvenes de entre 13 y 19 años en Estados Unidos se cortan a sí mismos. Algunas personas se cortan todos los días, mientras que otros lo hacen solo cuando están bajo estrés o una tensión severa. Algunos ejemplos incluyen cortarse usando una navaja, cuchillo u un objeto filoso para cortar su piel, golpearse a sí mismos o a las cosas, como a un muro, quemarse con cigarrillos, fósforos o velas, arrancarse el pelo, insertar objetos a través de orificios corporales o quebrarse los huesos y provocarse moretones. Ya de regreso hoy, tocamos el tema síndrome de Cushing. Hermoso material, Gabriel, que vimos, hermoso material, me encantó. Súper informativo, por cierto. Súper informativo. Gaby, el tema del Cushing no solamente afecta a adolescentes como se podría creer, ¿no? No, obviamente puede afectar también a adultos, inclusive a niños, pero sí es más común, digamos, que ocurra en adolescentes de entre 12 y 16 años. Bueno, porque es también un momento difícil, la adolescencia, ¿verdad? Tanto en el colegio, los problemas mismos de uno, los cambios hormonales. Y una persona que no sabe gestionar sus emociones de por ahí podría caer en eso. Y también, no sé, una persona que tenga problemas familiares, por ejemplo, también. Claro, fíjate vos que, viste, vos hablaste bien de los adolescentes. Es una etapa de la vida tan expuesta a dificultades. A veces ellos lidian con sus propios problemas, no confían en los padres.
y a veces no tienen en quién confiar, ¿no? Entonces, y más todavía si un chico es retraidito, un chico de repente se encierra en sí mismo, entonces es muy difícil manejar la situación y recurren a ese tipo de hábitos, ¿no? Sí, de hecho que se asocia también de repente a problemas mentales o psicológicos. Aunque no necesariamente, pero sí algo tendría que ver, podría ser con esquizofrenia, inclusive como vos decís también en autismo, ¿verdad? Famosos digamos, los autistas, obviamente, son personas súper calladas, que no saben expresar sus emociones, que se aíslan y bueno, podrían caer en eso. Tenemos estadísticas, Gaby. Vamos, te digo. Estadísticas de lo que serían síndrome de Cutting. Sí, dice, encontramos que el cutting se presenta en el 21.26% de los o las jóvenes y que en Europa 1 de 4 jóvenes admite haberse cortado por lo menos una vez. Mira vos, mira vos. Yo personalmente no conozco a nadie que haya hecho eso. No sé si vos supiste algún caso. Yo creo que ahí en la escuela de Bismarck que pasó tanta gente, creo que alguna vez escuché un comentario y estaba llamando la atención y decía qué te pasó y qué te hicieron, no, yo más de repente y al parecer le estaban tratando de llamar la atención, pero te estoy hablando de antes de la pandemia, así que bastante en el Y tiempo. es como estaba diciendo hace rato, digamos que en la época de los 2000 y como estuvimos hablando fuera de cámaras también, era más común o se escuchaba más. Y justo lo estábamos asociando también con los emos. Los emos, ¿te acuerdas de ese grupo de repente que aparecía, pero ya desaparecidos? Ya desaparecidos, Claro, sí. pues se hicieron todos grandes los chicos. Eran adolescentes y se ve que no tuvieron reproducción ellos. ¿Verdad? Bueno, Claro. y hasta ahora siguen vigentes los otakus, por ejemplo. Ah, Igual mira, ya sí. son grandes, pero siguen Sí, vigentes. continúan ellos, Sí, continúan. y los vemos no tanto, ¿verdad? Sí. Pero como que ellos tendían a ser más, digamos, a estar más depresivos, escuchaban música más tristes, ¿verdad? No puedo hablar con tanta propiedad porque no era parte de eso, ¿verdad? Pero era lo que reflejaban, que se vestían de negro, se pintaban todo de negro. Pero siempre llama la atención de repente saber, bueno, felizmente, como estamos diciendo en nuestro país, nosotros no tenemos reportes en la prensa, reportes así, ni siquiera a nivel del entorno social que cada cual tiene, Gaby. No escuchamos con frecuencia esto, ¿no? No. Tocamos el tema hoy porque es parte de una problemática mundial, nacional también, si bien es cierto en alguna menor medida que otros síndromes, pero de cualquier modo había que tocarlo y lo tocamos por si de repente hubiera situaciones así. Sí, y aclarar también que no hay algún medicamento específico para tratar esto, porque puede ser un trastorno y obviamente una persona que se autolesiona puede estar sufriendo de una depresión muy grave o puede tener algún tipo de trastorno. Entonces, lo ideal y lo necesario realmente es consultar con un especialista, obviamente. Claro, netamente especialista, porque fíjate, yo no creo que de repente se desarrolle un fármaco que pueda estar llegando a una parte del cerebro, el cerebelo y todos los componentes raros que tiene el cerebro para tratar de manejar Pero aunque hay personas que tienen algunos químicos desbalanceados, digamos, que inhibidores. por eso necesitan algún medicamento, por eso tendrían que ir a un psiquiatra, por ejemplo, para regular. Claro. Pero acudir a un profesional tiene que ser, yo creo que la salida más rápida, Gaby, ¿no? Totalmente, y la necesaria también. Pero ¿te parece si vamos a un corte y después seguimos con más? Me parece. The faces of humanity.